Buenas tardes, soy Jesús Daniel Bello Reyes, estudiante de la Universidad de Guanajuato, del módulo de ginecología, y hoy vamos a ver un taller de episiotomía y episiorrafia, que es la reparación de la esta. Primero, antes de empezar con la práctica, vamos a ver un poco de la teoría y luego vamos a realizar la técnica. Es bastante sencilla, creo que no es mayor problema, pero pues es siempre importante revisar la teoría. Primero que nada, ¿qué es la episiotomía? Pues es una... Se podría decir que es una laceración intencionada sobre el canal de parto para aumentar el diámetro de este y así permitir el nacimiento de los niños. Aquí estamos viendo la técnica más usada, que es la medio lateral. Y pues ahorita vamos a comentar que hay dos, medio lateral y la medial. Aquí, como les comento, podemos ver que es una medio lateral. La técnica se hace desde la horquilla haciendo un ángulo cercano a los 45 o 60 grados con las tijeras para cortar en un solo corte. No tenemos que hacer varios cortes o, o, o encimar los cortes. Debemos de proteger con los dedos la cabeza del bebé para que no se lastime con las tijeras. Y la medial es desde la horquilla hacia el esfínter anal o en dirección medial. Sin embargo, no debemos de cortar el esfínter anal, claro que no. Una laceración de ese tipo sería de bastante importancia. Ok, las indicaciones de una episiotomía, pues existen maternas y fetales. Las maternas sería inminencia del desgarro vulvoperineal, donde las nulíparas o las multíparas se le puede hacer. Uh, y no debe de ser de rutina, sino selectiva. Hay que recordar que la episiotomía aumenta el riesgo de hemorragia y de infección periparto, entonces no siempre se recomienda a todas las pacientes. Debemos de esperar, darle oportunidad a la madre de poder realizar el nacimiento de forma natural y evitar la episiotomía hasta lo más posible. Otra indicación es abreviar el tiempo expulsivo o la intensidad de los esfuerzos de empujo, y esto podría ser indicativo en casos de preeclampsia severa o eclampsia, donde la paciente necesita ya tener que expulsar al niño. En casos de hipertensión arterial, patologías del sistema nervioso, hipertensión ocular, cardiopatías y neumopatías. Parto instrumental también podría usarse cuando es forceps o espátulas. Y las indicaciones maternas es macrosomía, feto con restricción de crecimiento, sufrimiento fetal agudo, posición podálica, presentaciones cefálicas en variables desflexionadas, y la presentación cefálica vértice en variedad posterior o desprendimiento en sacra. Ok, aquí vemos la episiotomía medial y la episiotomía mediolateral. La episiotomía medial se relaciona con menos tasas de sangrado, mejor recuperaciones y una reparación más sencilla. Sin embargo, como ya mencioné, el riesgo de un desgarro del esfínter anal es mayor. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta técnica. También algunos comentan que esta técnica solo se debe de realizar en manos expertas y no en cualquier eh, personal de la salud. Y la episiotomía mediolateral, que es un poco más sencilla, reduce significativamente el riesgo de la laceración del esfínter anal. Sin embargo, conlleva un riesgo mayor de hemorragia y de infección. Y aparte que una reparación es un poco más difícil. Bueno, después de hacer la episiotomía, como aquí vimos, viene la episiorrafia, que los aspectos importantes de esta hay que, que, mm, hay que tener en cuenta que el alumbramiento debe estar completo y la estabilidad hemodinámica del paciente debe ser estable. Debemos de esperarnos hasta ese punto. Tener siempre presente que una buena episiotomía es la que le sigue a una buena episiotomía. Ahorita comento eso. Esto se hace referencia a los desgarros de primero o cuarto grado. Se recomienda la introducción de gasas u otros materiales en la vagina para producir hemostasia, pero pues
Hay que tener en cuenta de que no los debemos de olvidar porque esto podría causar severos problemas en la paciente. Las suturas preferidas son reabsorbibles, como podría ser el Calwood o el Vicryl, y normalmente se usan de 2 o 3 ceros. Y previo al inicio de la episiorrafia y de la episiotomía, hay que verificar realmente que hay un bloqueo anestésico adecuado. En caso de ser necesario, infiltrar lidocaína local. Bueno, el material necesario para una episiorragia y una episiotomía, pues necesitamos las pinzas simples, tijera de mayo y tijeras de recta o mayo, portaagujas corto, y las suturas pues debe poder ser la briquil de 2 o 3 ceros como dije, puede ser seda, pero la seda casi no se usa en estos procedimientos. Casi siempre es Vicryl, siempre se usa el Vicryl en la episiotomía y episiorrafia. Ok, complicaciones de la episiotomía, pues principalmente las inmediatas son desgarros y prolongaciones, sangrado, hematomas y dolor. Hay que tener en cuenta estos y tener el adecuado manejo de estas complicaciones. Complicaciones inmediatas puede ser la infección que aparece de 2 a 3 días después del parto, la disidencia de la herida y los granulomas. Y las complicaciones tardías pues podría ser la fibrosis y las fístulas hacia la luz rectal, que pues también se asocian con una reparación inadecuada o una infección secundaria. Ok, sobre las laceraciones, ¿por qué son importantes una buena episiotomía con respecto a las laceraciones? Pues de que una buena episiotomía nos va a disminuir el riesgo de una laceración grave. Hay que tener en cuenta que la laceración de primer grado y segundo grado pueden ser reparadas sin necesidad de algún otro método, por así decirlo, o de alguna otra persona. La lesión del primer grado pues es de la piel perineal, la segunda de los músculos del perineo, la del tercer grado es la lesión del esfínter anal y la del cuarto grado es la lesión del esfínter anal y la mucosa rectal. Hay que tener en cuenta que la reparación de laceraciones de tercer y cuarto grado deben de ser sí o sí por manos expertas. Entonces nosotros que somos médicos internos de pregrado o estudiantes, cuando nos presentemos ante una de estas, pues no tenemos la capacidad para resolverlo y tenemos que llamar al personal adecuado. Bueno, aquí vemos rápidamente los tipos de laceraciones. Esta es una laceración de tipo de grado 1, donde vemos la interrupción o la solución de continuidad de la piel perineal. Aquí la de segundo grado, que vemos que la solución de continuidad llega hasta los músculos perineales. El desgarro, del tercer grado, que afecta la mucosa, el esfínter anal, y la de cuarto grado que ya afecta la mucosa rectal. Como comenté, pues estas dos deben de ser reparadas por manos expertas y nosotros no nos vamos a meter en problemas allí. Bueno, la técnica es muy similar en la medial y en la mediolateral. Se inicia la técnica de sutura con una sutura, va a ser una sutura continua simple, y debemos de tener el punto el punto de anclaje en el vértice vaginal, que es por este lado, por este extremo. Luego tenemos que continuar, como ya mencioné, con una sutura continua y cruzada hasta inmediatamente después de las canúnculas seminales, que es hasta este punto. Tened en cuenta que debemos de incluir las puntadas iniciales a la submucosa y la porción comprometida del músculo transverso profundo. Aquí ya vemos cómo va cerrando. Al llegar a las carúnculas, el sentido medial se pasa por debajo de ellas, detrás hacia adelante, fijando alguna puntada de la mucosa por delante de ellas. Desde este punto hasta la horquilla vuelve posterior, se lleva con sutura continua, cruzada y sin anudar. Pues es lo mismo, prácticamente continuar con la sutura continua. Aquí vemos la reparación de la capa muscular. Algunos libros mencionan que se puede hacer en dos planos o incluso en tres, pero casi todos mencionan que es dos planos, que es el plano profundo y la piel. La piel se puede reparar del perineo, se puede reparar con sutura subdérmica
o con puntos simples. Allí depende de la habilidad del médico y pues del mejor resultado estético. Normalmente se prefiere la subtérmica porque deja una cicatriz menor, pero pues en caso de que no se pueda o esté muy, muy difícil realizarlas, pues se puede hacer los puntos simples. Aquí continuando con los pasos, se repara la cuña perineal y la sutura continua pues, llega hasta el vértice perineal inferior. Sin interrumpir, aquí también hay una pequeña discrepancia. Yo he leído que también aquí se puede cerrar el punto, o sea, terminar el punto y la piel hacerlo completamente en un punto aparte. Sin embargo, pues aquí mencionan que puede ser sin interrumpir, pero pues podemos podemos terminar el punto aquí, hacer el amarre y anudarlo y luego pasar al punto subcutáneo o a los puntos simples en caso de que sea necesario. Y listo, sería todo sobre la técnica y ahorita vamos a pasar con la práctica. Hola, antes de iniciar la episiografía y la episiotomía, hay que recordar que tenemos todo el equipo necesario. Como ya sabemos, pues estamos en la sala de expulsión, tenemos que estar vestidos para la ocasión. Nuestro cubrebocas, nuestro gorrito para que no se nos caigan los cabellos, nuestros guantes estériles, porque van a estar atendiendo el parto, pues nosotros tenemos que llevar bata estéril. Ahorita pues no cuento con ella porque es un taller, pero pues recordar que tenemos que vestirnos de la técnica estéril, igual los guantes. También ya dentro de la atención del parto, revisar que todo nuestro equipo para la episiotomía está completo. Tijeras Mayo rectas, una gasa para el control del sangrado, un portagujas corto de preferencia, pinzas de disección sin dientes y nuestra sutura, que en este caso vamos a usar Cagut crómico del 0. Bueno, aquí tenemos a nuestra paciente que está a punto de dar la luz. Aquí tenemos nuestro modelo anatómico. Aquí podemos ver la abertura vaginal del canal de parto. Podemos ver los labios superiores, el ano y el esfínter anal y el cuerpo perineal. Aquí la paciente pues ya lleva rato pujando, tiene preeclampsia severa. Nos indican que tenemos que hacer una episiotomía. Entonces nosotros decidimos hacer una episiotomía medio lateral. Bueno, entonces la episiotomía, pues con la mano dominante vamos a hacer el corte para que sea firme y recto. Y con la otra mano vamos a proteger la cabeza del bebé. Vamos a meter los dedos en la horquilla vaginal, protegiendo la cabeza del feto de las tijeras. Y vamos a meter las tijeras en la horquilla vaginal. Aquí está. Este sería el caso de una episiotomía medial que va dirigida en la línea medial hacia el esfínter. Pero nosotros vamos a practicar la episiotomía medio lateral, que es desde la horquilla en un ángulo de 45 a 60 grados. Aquí vamos a hacer el corte ya, protegiendo la cabeza del bebé. Ahí está, listo. Y sería el nacimiento del bebé. Y ya viene con nosotros. Aquí en esta parte, cuando el niño ya empieza a salir, también puede ocurrir desgarros, que como ya comentamos, pues hay diferentes tipos. En caso de que sea un desgarro de primer nivel y segundo nivel, pues lo podemos arreglar con la simple episiografía. Y en caso de ser un desgarro de tercer nivel o cuarto grado, vamos a hablarle al experto para que nos ayude. Aquí les voy a mostrar cómo se repara cómo se hace el punto simple continuo, porque nuestro modelo anterior, porque no es 3D, nos impide un poco el trabajar con este tipo de sutura. Entonces aquí vamos a fingir que este es el vórtice vaginal, aquí en el otro extremo, y a la mitad voy a llegar al final del punto, y que normalmente, incluso es un poco más largo que la extensión de episiotomía habitual, pero pues para que se vea cómo hacemos nuestro puntito. You have my heart, we'll never be worlds apart. Maybe in magazines,
but you still be my star, baby. 'Cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, Ella, under my umbrella. Ella, Ella, under my umbrella. Ella, Ella, under my umbrella. Y cortamos. Listo, sería todo por esta práctica. Espero les haya quedado claro. Y pues muchas gracias. Hasta luego.